Buenas tardes, en el día de hoy pues seguimos hablando de la sangre, estaremos hablando sobre la hematopoiesis, los grupos sanguíneos, el factor RH y la incompatibilidad del factor RH. Ese es el tema y vamos a hacer un recuento de lo que hemos visto hasta el momento. En la primera clase hablamos acerca del pH sanguíneo, hablamos sobre la composición del plasma, dijimos que el 55% del volumen sanguíneo es líquido y el 45% es sólido. Ese 55% incluía, era el plasma básicamente, que tenía un 90% de agua y un 10% de los solutos. Y luego en la parte sólida era el 45% y tenía entonces los elementos formes, que estaba la serie roja, la serie blanca y las plaquetas. Okay. El volumen sanguíneo también habíamos hablado que es entre 4 y 6 litros por minuto. Por minuto no, en un adulto sano, 4 a 6 litros de sangre en un adulto sano. Y nada, comencemos entonces a hablar ya de cómo se forman las células sanguíneas. Es bastante sencillo lo que vamos a aprender sobre la hematopoiesis. No vamos a meternos en la complejidad de los nombres de los elementos cuando se van haciendo como una metamorfosis hasta obtener la célula o el producto final, que es el que hace la función en la sangre, ¿verdad? Vamos a decir solamente dónde se producen las células sanguíneas y a partir de qué. ¿Ok? Entonces, esto es bastante sencillo de recordar. La hematopoiesis es el proceso de producción de células sanguíneas, ¿no? De elementos formes. Entonces, se producen todas las células, todas se producen en la médula ósea roja. La médula ósea roja está en las epífisis, en los extremos de los huesos largos, y también en los huesos planos y anchos. Bueno, hay médula ósea roja en todos los huesos, pero en algunos hay mayor cantidad. Y allí se producen las células sanguíneas. También hay otro tejido que participa en la hematopoiesis, que es el tejido linfoide o linfático. Estamos hablando de los ganglios linfáticos y del vaso fundamentalmente, y del timo. También deberíamos mencionar lo que es un órgano que está en el mediastino y que se atrofia después de los 14 años un poco y básicamente deja de producir células sanguíneas, pero sigue produciendo el timosin, que es su hormona, pero en los niños es muy importante también la producción en el timo de células sanguíneas, porque los huesos todavía no están desarrollados lo suficiente como para producir esa gran cantidad que se requiere de elementos formes. Entonces, tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, todos se van a producir en la médula ósea roja, pero hay unos células específicas que necesitan madurar en el tejido linfoide o linfático, sea los ganglios linfáticos. Es específicamente son los leucocitos, que son agranulares. Los linfocitos agranulares son los linfocitos. Los leucocitos agranulares son los linfocitos T y B. Y también otros de los leucocitos agranulares son los monocitos. Entonces, vamos a ver, todas las células sanguíneas se producen en la médula ósea roja, con excepción de linfocitos y monocitos, o sea, los leucocitos agranulares, que tienen parte de su desarrollo en los ganglios linfáticos, es decir, en el tejido linfático. Esta vez vamos a resumirlo acá. Si a usted le pregunta dónde se producen un grupo específico de elementos formes, por ejemplo, si yo le digo las plaquetas, ¿dónde se producen? Usted va a decir en la médula ósea roja. Si les digo los eosinófilos, los neutrófilos, los basófilos, los glóbulos rojos, en la médula ósea roja. Solamente cuando se mencionan linfocitos y monocitos, específicamente los linfocitos B y T y los monocitos, es donde parte de su desarrollo va a ocurrir en los ganglios linfáticos. ¿Está bien? Entonces, hematopoiesis. Hematopoiesis. Proceso mediante el cual se fabrican o se producen los elementos formes. Proceso mediante el cual se fabrica, vamos a poner,
los elementos formes. Bien. Entonces, la otra pregunta es origen. ¿A partir de qué se producen los elementos formes? Bueno, hay unas células madres llamadas stem cells, o las células madres pluripotenciarias, que están ahí en la médula ósea roja. A partir de ellas se van a producir todas las células según la necesidad. Es decir, acuérdense que cada tipo de elemento forme tiene un tiempo de vida media determinado que estuvimos analizando en la clase anterior. Como por ejemplo, los glóbulos rojos van a tener un tiempo de vida útil de 120 días. Entonces, cuando va muriendo, entonces va habiendo demanda. Y la demanda puede aumentar también por otros factores. Bueno, cuando hay un aumento de la demanda de cualquiera de los elementos formes, las células madres pluripotenciarias comienzan a producirse en ellas como una especie, a partir de ellas se produce como una especie de metamorfosis, es decir, empieza a modificarse. Hay diferentes periodos de maduración, ¿ok? Y termina con ese, en el caso de los glóbulos rojos, con ese hematíe que tiene el núcleo ausente y que en su lugar tiene la molécula de hemoglobina. Esto es un proceso que dura un tiempo y ya luego ese glóbulo rojo está listo, está maduro para en el torrente sanguíneo comenzar a hacer su función. Y ya es liberado, ¿ok? Si lo que hace falta es determinado tipo de leucocito, pues entonces comienza el mismo proceso, pero el resultado final va a ser ese leucocito. O sea, hay una célula madre pluripotenciaria que a partir de ella se van a obtener todos los elementos formes. Entonces, origen, células madres pluripotenciarias. Este término, como ustedes entienden, ¿qué es lo que quiere decir? Pluri de mucha, de variedad, muchas, y potencialmente, eso viene de potencialmente, puede convertirse en cualquiera de las células de los elementos formes. ¿Está bien? Entonces, por eso se llaman pluripotenciarias. Entonces, ese es el origen. ¿Dónde? ¿Dónde ocurre la hematopoiesis? La hematopoiesis ocurre en la médula ósea roja. En la médula ósea roja, debo decir que es la roja y no médula ósea sola, porque hay una médula ósea amarilla con el tejido conectivo, pero es como si fuese grasa, ¿verdad? Que es para dar sostén al hueso y ocupar espacio, pero en realidad la que fabrica donde se produce la hematopoiesis es la roja, ¿ok? Entonces está en la médula ósea roja y órganos linfáticos, ¿no? Ahí tenemos los ganglios linfáticos, el vaso, etc. Ahora, en estos dos lugares, todas se van a producir en la médula ósea roja, excepto los linfocitos B y T y los monocitos, que son los leucocitos agranulares. ¿Dónde se producen estos? ¿Dónde maduran realmente? ¿Ok? Estos. Bueno, estos maduran en los órganos linfáticos. ¿Se entiende? Todas las células sanguíneas se producen en la médula ósea roja, con excepción de los leucocitos agranulares, que son linfocitos y monocitos, que maduran en el sistema, en los órganos linfáticos, en los ganglios linfáticos y en el vaso. ¿Ok? Bueno, entonces, en el caso, por ejemplo, de las plaquetas, ustedes saben, el proceso de hematopoiesis va a terminar cuando se forman los megacariocitos, y ese megacariocito después se fragmenta y cada fragmentito es una plaqueta. Es así como funciona. ¿Está bien? Ahí está el proceso de hematopoiesis resumido de una forma en que podamos recordarlos con facilidad, y por supuesto estamos obviando los nombres de... Déjenme decirle algo que sí deberíamos saber, es que
la hematopoiesis se va a dividir, ¿ok?, en tres grandes procesos, que son la eritropoiesis, que es la fabricación de los glóbulos rojos, la leucopoiesis, que es la fabricación de los glóbulos blancos, y la trombopoiesis, que es la fabricación de las plaquetas o trombocitos. ¿Está bien? Esas son, o sea que, y todas parten de una madre común, que es las células madres pluripotenciarias. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de sangre. Ok, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, ustedes saben que cuando a una persona se le va a transfundir sangre, no se le puede poner cualquier sangre, tiene que ser una sangre que sea compatible, ¿no? De lo contrario, ocurre una reacción antígeno-anticuerpo en la cual, como consecuencia de ella, se van a aglutinar los hematíes, o sea, los glóbulos rojos, se van a aglutinar del donante por los anticuerpos del receptor, y se produce tremendo problema porque se forman trombos, una serie de trombos, y por supuesto que esto puede dar al traste con la vida del paciente o dar determinados tipos de niveles de complejidad del daño, ¿no? Entonces es muy importante saber cuál es el tipo sanguíneo que se puede transfundir a una persona. Basado en esto, nosotros vamos a estudiar los diferentes tipos de sangre y vamos a hablar de cuáles se pueden transfundir a cada caso y cuáles no. ¿Ok? Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a dividirlo en grupo y factor. ¿Por qué? Porque la sangre tiene ambas cosas, esos grupos que son las letras, A, B, etcétera, y el factor que es el RH, ¿no? Positivo o negativo. Vamos a separarlo para analizarlo separado y al final vamos a unirlo todo, que es como realmente es. Pero por un problema de estudio, de análisis, es mejor verlo primero separados. Ok, ya ustedes saben que la consecuencia la consecuencia de que haya una mala decisión a la hora de colocar una sangre determinada, ¿no? Entonces, hay que analizar antes de entender estos dos conceptos que son el concepto antígeno y el concepto anticuerpo. Son dos cosas porque lo que ocurre es una reacción antígeno-anticuerpo, ¿ok? Todo esto tiene que ver con los glóbulos rojos, ¿ok? Entonces, un antígeno es una proteína que tiene, en este caso, el glóbulo rojo, ¿ok? Que esa proteína hace que sea reconocido el glóbulo rojo por el propio cuerpo, por el propio sistema inmunológico, como que es suyo, y pueda ser rechazado cuando esa sangre llega a otro paciente, a otra persona. Entonces, eso es el antígeno, una proteína que identifica, es la que le va a dar el nombre al grupo. Una persona con antígeno A va a tener tipo de sangre del grupo A y así sucesivamente, porque tiene antígeno A. El antígeno le da el nombre al grupo. Ahora, ¿qué cosa es un anticuerpo? Un anticuerpo es algo que fabrican los linfocitos B, ¿verdad? Que están circulando, o sea, que son plasmáticos, que están circulando, para que el organismo se defienda contra un agresor, contra un extraño. En este caso, el extraño sería un glóbulo rojo que tenga un antígeno que no sea suyo, que no sea compatible contigo. ¿Está bien? Entonces, entendido eso, el anticuerpo es la defensa que fabricamos. El antígeno es la marca que tienen, o que tenemos, porque todos la tenemos, nuestros glóbulos rojos que determinan de qué grupo son. ¿Está bien? Lo que hay que evitar es la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Ok? Que los anticuerpos del receptor rechacen, hay que evitar eso, rechacen los antígenos del donante. ¿Ok? Entonces, tenido eso, vamos a hablar. ¿Qué grupos sanguíneos hay? Está el grupo A,
el grupo B, el grupo AB y el 0, que más bien le decimos O, ¿verdad? Ok, ahora vamos a ver qué antígeno tiene cada grupo. El grupo A se llama A porque tiene antígeno A, por tanto, él tiene antígeno A. El grupo B tendrá, obviamente, antígeno B. El grupo AB tiene dos antígenos. Vamos a ponerle círculos aquí. El grupo B tiene antígeno A, el AB, y tiene antígeno B. O sea, tiene dos proteínas, dos antígenos. Y el grupo O, 0, no tiene ningún antígeno. No tiene antígenos. ¿Ven? Fíjense qué sencillo. Cada grupo lleva el nombre del antígeno que tiene. No se les puede olvidar a ustedes. Si yo les digo en una pregunta, ¿cuál es el antígeno tiene el grupo B? Concho, B. No puede tener otra cosa. El antígeno dará el nombre. ¿Ok? Ahora vamos a ver los anticuerpos. Ok, el grupo A no puede tener algo que lo contradiga. O sea, tiene el contrario. Anti-B. El A tiene anti-B. El B que tendrá anti-A. ¿Sí o no? Tiene el contrario. El AB, si tuviese anti-A, se destruye a sí mismo. Y si tuviese anti-B, se destruye. Por tanto, el grupo A no tiene anticuerpos. Y el grupo O, que no tiene ningún antígeno, entonces tiene todos los anticuerpos. Tiene anti-A y tiene anti-B. Ok, ya sabiendo qué antígeno y qué anticuerpo tiene cada grupo, ok, ya podemos analizar qué sangre puede recibir cada grupo. Entonces vamos a poner aquí. Puede recibir es decir, yo tengo un paciente A. ¿Qué sangre puede recibir un paciente A? Bueno, tengo que analizar el antígeno que tiene y los anticuerpos que tiene. Nada que tenga B, él lo puede recibir. Lógico, porque lo va a rechazar, va a producirse la reacción. Por lo tanto, una persona del grupo A puede recibir de A y vamos a ver qué otra cosa él no va a rechazar. El otro que no va a rechazar es el O. ¿Por qué? Porque como el O no tiene antígeno, él no se defiende contra algo que no tenga antígeno. Por tanto, las personas que sean A pueden recibir del A y de O. Hecho este primer análisis, ¿qué ustedes creen que va a pasar con el B? Piensen un poquito. A ver. Les dejo un segundo para que piensen. El B tiene antígeno B, se defiende contra el A, no puede recibir nada que tenga A, por lo tanto solo va a recibir del B y de O. El grupo AB, miro sus anticuerpos, él no tiene anticuerpos. ¿Qué quiere decir? Que él no va a rechazar a nadie. La gente del grupo B no rechazan a nadie, se le puede poner tanto A, se le puede poner B, se le puede poner AB y se le puede poner O. Se le puede poner cualquier sangre a la gente del grupo AB. Ok, ahora, el grupo O tiene anti-A y anti-B. Por lo tanto, no le podemos poner A porque lo rechaza. Si le ponemos B, lo va a rechazar. Si le ponemos AB, lo rechaza 2 veces. Nada más que puede recibir del mismo, del O. Acuérdense que estamos analizando primero los grupos y después vamos a ver el factor RH y después lo unimos, que es como realmente es, ¿okay? Porque en la vida la gente tiene las dos cosas. Ok, entonces ya tenemos qué tipo de sangre puede recibir. Si ustedes quieren resumir esta primera parte de una forma sencilla, ustedes dicen, miren, cada grupo recibe del subgrupo y de O, ¿ves? El A y el B. El AB recibe de todo el mundo y el O nada más que recibe de O. Y ya lo tienen con eso que yo acabo de decir, ya saben inmediatamente cuando usted tiene que responder qué sangre puede ser transfundida a alguien, usted dice, bueno, su grupo y O, AB de todo el mundo
y el O nada más que de O. Es fácil de recordar. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a analizar ahora el factor RH. El RH es otro antígeno. Otro antígeno que podemos tenerlo o no tenerlo. Las personas que lo tienen, que tienen el RH, se llaman RH positivo. Y aquel que no tiene RH, este factor, pues es RH negativo. ¿Está bien? Entonces tendríamos, ¿qué grupos hay? ¿Qué tipos de RH hay? Bueno, está el RH positivo y el RH negativo. Ok. Bien, las personas que son RH positivo tienen ese antígeno. Tienen el antígeno y no tienen anticuerpos. Aquí son dos elementos nomás a tomar en cuenta. Los RH negativos no tienen antígeno, por eso es negativo, y tiene antipositivo como anticuerpo. ¿Ya? Piensen un momentico. Bueno, ustedes pueden poner pausa, pensar y después lo siguen corriendo, para no hacer pausa yo aquí. ¿Ok? Entonces, el RH positivo tiene el antígeno positivo, por eso se llama así, no tiene anticuerpo. El RH negativo no tiene anticuerpo y tiene antipositivo. Ahora, un RH positivo, al no tener anticuerpo, puede recibir de ambos. Puede recibir tanto de el RH positivo como del RH negativo. Y un RH negativo, como tiene antipositivo, no puede recibir positivo, por tanto, solo puede recibir de RH negativo. ¿Cómo se puede simplificar esto para recordarlo fácilmente? Al positivo, hay una cosa que yo siempre le digo a mis estudiantes para que se acuerden, ¿no? Le digo, miren, a la gente que son positivas de pensamiento, le puede pasar lo bueno, pero también le pasa lo malo. Aunque vea el vaso medio lleno siempre, pero siempre le puede pasar lo bueno y lo malo. Pero es que el que es negativo, nada más que le pasa a la mano. ¿Por qué? Porque cuando le pasa algo bueno, no lo considera bueno. Le considera que algo lo va a destruir eso. Porque su manera de pensar es negativa. Entonces no puede aceptar ni siquiera las cosas buenas que le pasan en su vida. Todo ve siempre el vaso medio vacío. Con eso, con esa idea que todo el mundo más o menos conoce, uno puede decir, bueno, al positivo le pasa todo, positivo y negativo, pero al negativo nada más que le pasa lo negativo. Y con eso usted se va a acordar. El negativo, negativo. Al positivo, ambos. ¿Ok? Bueno, vamos ahora a hacer la tabla como realmente es, con todos los ingredientes de esta receta, ¿no? Todos los elementos. Aquí no ponemos grupo ni ponemos factor, ponemos tipos porque son los tipos de sangre que hay. Entonces aquí ponemos antígeno, ¿verdad? Ponemos anticuerpos y puede recibir D. Ok, son 4, más bien 8. Ok, aquí tenemos A, B y O.
Y ahora viene otra subdivisión para dividir cada grupo en sus dos RH, ¿no? Bien, aquí tenemos entonces, vamos a poner los positivos en azul y los negativos en rojo. A ver si se entiende lo que estoy haciendo. Cada grupo tiene dos RH. Existe un A positivo y existe un A negativo. Y así sucesivamente. ¿Ok? B positivo, B negativo y así sucesivamente. Vamos a ver ahora entonces cada tipo de sangre, que en realidad son 8 tipos. ¿Ok? ¿Cómo es la cosa con ellos? Vamos a analizar el caso de el grupo A positivo. ¿Qué antígenos tiene el A positivo? Acuérdense que el nombre lo adquiere por los antígenos que tiene. Por lo tanto, el A positivo tiene antígeno A y tiene antígeno positivo porque es RH positivo, ¿no? Y el A negativo solamente va a tener antígeno A. ¿Qué anticuerpos tendría? Bueno, el A positivo tiene anti B nada más. ¿Ok? Pero el A negativo tiene anti B, pero también tiene anti positivo. Acuérdense que los negativos tienen anti-A, antipositivo, ¿ok? Por lo tanto, lo que estoy haciendo es combinar lo que acabamos de aprender de las dos tablas en una sola. ¿Está bien? Bueno, una persona que sea A positivo puede recibir de su grupo y de O, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuándo, si es positivo o negativo de lo que recibe. Recuerden, al positivo le pasa lo positivo y lo negativo, ¿sí o no? Por lo tanto, él puede recibir de A positivo, puede recibir de A negativo, puede recibir de O positivo y de O negativo. Si usted no está entendiendo bien esto que estoy hablando ahora, porque debería entonces retroceder y ver cuando yo expliqué los grupos solos y después el RH solo, para que usted entienda bien en qué se basa, porque yo lo que estoy haciendo aquí es pensando las dos cosas al mismo tiempo. ¿Ok? Usted retorne el video, busca el punto aquel y empieza otra vez a analizar y entender bien aquello y después vuelva acá. Es la manera para que esto le sea comprensible, porque realmente no es difícil. Vamos a partir de ese punto, no es difícil. Lo que con tanta repetidera de letras es lo que hace que la persona un poco como que se atormente, pero es bien sencillo. Mire, al A positivo recibe su grupo yo y recibe de positivo y negativo. Por lo tanto, él puede recibir de A positivo, de A negativo, de O positivo, de O negativo. El A negativo va a recibir nada más que negativo. Y en cuanto a A va a recibir su grupo yo. Por lo tanto, nada más que recibe A negativo y O negativo. ¿Ya? Vamos al B positivo. Bueno, este patrón se va a repetir aquí. Lo mismo, pero con las B. ¿Sí o no? Vamos a escribir. Antígeno de B positivo es B. Ah, no, espérate. Tengo que escribirlo azul. B y positivo. Vamos a ver los antígenos de todo el mundo ya. El antígeno AB positivo tendrá antígeno A, antígeno B y antígeno positivo. Y el antígeno O positivo nada más que tiene antígeno positivo. ¿Ya? Vamos a ver los anticuerpos de todos los positivos primero. Ok, los anticuerpos de los positivos. El B positivo tiene B y B, esto tiene entonces anti-A. ¿Ok? Y se le podrá poner a un B positivo, B negativo, O positivo y O negativo. El B negativo tiene antígeno
B. Ok, anticuerpo anti-A. Y puede recibir entonces del B negativo o negativo. Ok, el AB positivo no tiene anticuerpos. Se dan cuenta que no puede tener, tiene todos los antígenos, no tiene anticuerpos. Por lo tanto, él va a recibir de todos. Cualquier sangre se le puede poner a un AB positivo. Por lo tanto, son los llamados receptores universales. ¿Por qué el grupo AB positivo es el receptor universal? Porque al no tener anticuerpos puede recibir sangre de cualquier grupo, de cualquier tipo de sangre, debido a que no se defiende contra nada. ¿Está bien? Ahora, el AB negativo tiene antígeno A y tiene antígeno B, nada más. ¿Tiene anticuerpos? Sí, tiene antipositivo. Por lo tanto, el AB negativo puede recibir cualquier grupo, pero solamente de factor negativo. Es decir, puede recibir todos los negativos. A negativo, B negativo, AB negativo y O negativo. Nada positivo se le puede poner a un AB negativo. Por eso el receptor universal es el AB positivo, no el AB. El AB positivo, que es el que no tiene ningún anticuerpo. Anticuerpo. Ok, ahora, el grupo O, tenemos que el antígeno que tiene el O positivo es positivo, ¿verdad? Del RH. Y anticuerpo tiene anti-A, anti-B y nada más. Entonces, este grupo puede recibir sangre solamente del O, pero pudiera recibir de un RH negativo y de un RH positivo. O sea que puede recibir un O positivo tanto del O positivo como del O negativo. Y finalmente, el grupo O negativo, el tipo de sangre O negativo, que no tiene antígeno. Al no tener antígeno, tiene todos los anticuerpos. Tiene anti-A, anti-B y antipositivo. Por lo tanto, es nada más que puede recibir sangre del mismo, del O negativo. Un O negativo solo puede recibir sangre del O negativo. Pero al él no tener antígeno, esa sangre se le puede poner a cualquier tipo, a cualquiera persona, sea lo que sea. El O negativo es la sangre más preciada por un banco, porque ante una emergencia, si no tienes cualquier grupo sanguíneo, cualquier tipo de sangre, y tienes O, esa se la pones y no la va a rechazar nadie. El O negativo no la rechaza nadie. Pero es el peor como paciente, porque cuando es paciente solo puede recibir de él. Por lo tanto, si no hay O negativo, no hay transfusión que se le pueda poner. Es decir, desde el punto de vista del que mejor está, porque se puede beneficiar de cualquiera, es el receptor universal, el que sea AB positivo. Ese, como paciente, es mejor, porque todo te lo pueden poner, no va a haber reacción. Y el O negativo es la sangre que más piden, pero es el paciente que más dificultad tiene para recibir sangre, porque solo puede recibir el O negativo. Entonces, tomando esto en cuenta, este sería el donante universal. Ya, entonces tenemos acá con esta tabla todas las transfusiones que se pueden poner a cada persona, según el grupo, el tipo de sangre que tenga. Ok, resumiendo, grupo y factor son los dos elementos. Esto te lo va a dar los antígenos que tienen realmente cada persona. Los antígenos dependen, el nombre del grupo y el nombre del tipo de sangre toma el nombre de los antígenos que tiene. Por lo tanto, una persona A positiva tiene antígenos A y positivo.
una persona A negativa tiene antígeno A nada más. Porque el RH, recuerden que o lo tienes o no. Si lo tienes, eres positivo, y si no lo tienes, eres negativo. Ok, basado en esto, ustedes van a poder decidir qué tipo de sangre pueden transfundirle a un paciente. Ok, lo otro que tenía que explicarles en el día de hoy es la incompatibilidad del factor RH. Esto es una situación que se da con los recién nacidos. Ok. La situación es la siguiente. Solamente se va a dar este proceso cuando un padre, cuando se cruzan, vamos a hablar de cruzamiento con los términos que se usan en genética. Cuando se cruzan una madre y un padre, ¿no? Obviamente. La madre tiene que ser RH negativa y el padre RH positivo. Cuando se da esta situación en la primera descendencia, no hay problema porque todavía no hay anticuerpos en la sangre materna. ¿Ok? Pero a partir de la segunda gestación, vamos a poner G1 y G2. En G1 va a salir, no importa, pero si en G1 sale, por ejemplo, el bebé RH positivo, pudiera tener en una segunda gestación, ¿ok?, la eritroblastosis fetal. ¿Qué es esto? Esto es un proceso en el cual el feto hay que cambiarle la sangre completa, hacer una exsanguíneo transfusión al nacer, porque se produce una reacción antígeno-anticuerpos de los antígenos que tiene la madre, perdón, los anticuerpos que tiene la madre rechazan la sangre del propio feto, lo transmiten a través de la placenta, y cuando el niño nace, entonces pudiera tener esta situación, que es una situación grave. Por supuesto, en la actualidad ya eso se tiene previsto, y hay una especie de sueros que se ponen, que son como unas vacunas que se ponen a la embarazada. Todas las RH negativas se les ponen, aunque sea su primer embarazo. ¿Por qué? Porque se han dado casos que las mujeres han tenido un embarazo anterior y no se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque ha sido un aborto espontáneo, y entonces ya había creado anticuerpos. A veces ocurren abortos espontáneos que se confunden con menstruación o sangramiento uterino irregular en un momento determinado. Cuando es muy reciente el comienzo del embarazo, la persona no lo cuenta como un embarazo, pasó desapercibido, y entonces ya tenía los anticuerpos. Entonces, por lo tanto, toda mujer RH negativa que tenga un padre RH positivo, que su esposo sea RH positivo, mejor dicho, hay que ponerle estas vacunas. Otra cosa que también se hace por precaución, aunque su esposo sea RH negativo, se le pone. ¿Por qué? ¿Y si es un cuerno? Puede pasar que la mujer haya pegado un cuerno y entonces venga un niño con eritroblastosis de un padre negativo. Entonces, para evitar eso, entonces se le da a todo el mundo, a todas las mujeres RH negativo, se le va a poner ese suero, y ya así se evita, ¿verdad?, cualquier contratiempo extramatrimonial que no haya sido previsto. Entonces, ya, en la segunda, pero la historia es madre RH negativa con padre RH positivo. En el primer encuentro, en el primer embarazo, va a crear anticuerpos la madre contra el RH positivo. ¿Ok? Y en el segundo embarazo, el feto, pues a partir de ahí, por ahí para allá, cualquier otro, podría tener esta reacción de incompatibilidad de factor RH. Los niños realmente lo que hacen es que nacen con ícteros, o sea, amarillos, pero eso no es nada más que eso. Cualquier niño puede nacer con íctero por un problema fisiológico, también hay que tomar en cuenta, de un problema de inmadurez todavía del hígado, etcétera, y eso no quiere decir que tengan incompatibilidad. Pero los que tienen la eritroblastosis sí nacen con un íctero que no es fisiológico, que no es por inmadurez, que es por esta reacción antígeno-anticuerpo. Nacen también con un cuadro terrible que hay que realmente
atacar cambiándole toda la sangre al bebé. Se saca toda la sangre, eso se llama exsanguíneo transfusión. Se le cambia la sangre al bebé. Y se sigue, y se le pone tratamiento y se sigue observando hasta ver que él regula. Pero si se pone el suero la vacuna de las que hablé hace un momento, no pasa nada porque, tú sabes, se insensibiliza, se detiene este proceso y no ocurre, no llega a ocurrir. Y si ocurre, ocurre muy levemente y entonces es muy fácil de tratar. ¿Okay? Bueno, con esto terminamos la clase. Resumiendo lo que hemos visto en el día de hoy, hablamos del proceso de hematopoiesis, que es el proceso de formación de células sanguíneas. Todas las células sanguíneas se producen a partir de una célula madre pluripotenciaria, ¿ok? Y se producen ¿dónde? En la médula ósea roja y en el tejido linfoide o linfático, en el tejido linfático. ¿Cuáles se producen en una y otra? En el tejido, en la médula ósea roja, todas, menos los leucocitos agranulares, que son los linfocitos y los monocitos, que se producen en el tejido linfoide, que terminan de madurar, mejor dicho, en el tejido linfático. Acuérdense, los ganglios linfáticos y el vaso. Después de eso, nosotros hablamos ya de los grupos sanguíneos, que para esto era importante saber los antígenos que tenía cada grupo y los anticuerpos que tenía cada grupo para determinar qué tipo de sangre van a admitir un paciente y qué tipo rechazarían. ¿Ok? Y ya sabemos, hablamos también sobre el tipo de reacción que ocurre, que es una reacción antígeno-anticuerpo con aglutinación de los glóbulos rojos, ¿ok? Del donante. O sea, el suero, o sea, el plasma del receptor empieza a aglutinar con sus anticuerpos a los glóbulos rojos del donante. Y por último hablamos de reincompatibilidad, que era un proceso de incompatibilidad del factor ARH, que es un proceso mediante el cual se puede venir un proceso patológico de un recién nacido debido a que una madre RH negativa tenga descendencia de un padre RH positivo y a partir de la segunda gestación ocurre una reacción antígeno-anticuerpo similar a la que sucede cuando se transfunde la sangre equivocada en un paciente, la sangre que no se debería haber puesto. Bueno, con esto terminamos hoy. Espero que hagan las actividades sin problema y nos vemos en un próximo encuentro. Chao.